¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo están? No, acabo de ver a Auronplay por primera vez. Muy buenos videos. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video de previa Rusia 2018. Y el día de hoy terminamos el grupo D. El día de hoy estamos ya prácticamente llegando a la mitad de estas previas y tengo que agradecerles por todo su apoyo. Pero sobre todo espero que estén disfrutando estos videos, que les estén sirviendo, que cuando esté el mundial regresen a ellos si es necesario para que veamos cómo estuvo el análisis, los jugadores de los que he hablado. Pero hoy toca hablar del último rival de Argentina, de Islandia y de Croacia. Y es una de las selecciones que, como tanto Croacia, creo, son de las hit or miss. Carlos, ¿qué es hit or miss? Yo no estudié en Open English como tú. No estudié en Open English, pero es como o la va a romper o va a sorprender a muchos. Y como he leído muchos comentarios de creo que esta selección será la gran sorpresa del mundial, ellos probablemente ocasionen de las más grandes decepciones. Pero sin más, eso lo dejamos para el video. Vamos a ello. Conocidas como las Super Águilas o las Águilas Verdes, son parte de la Asociación de Fútbol de Nigeria, miembros de la Confederación Africana de Fútbol, CAF, y esta será su sexta aparición en un mundial, con las mejores finalizaciones en Estados Unidos y Francia, en los que llegaron a octavos de final. Y su última aparición fue hasta fase de grupos en Brasil 2014. El jugador con más partidos con esta selección es Vincent Enyeama y su máximo anotador es Joseph Yobo. Actualmente están en el ranking FIFA 47 y su entrenador es Gernot. Y su proceso mundialista constó de 44 partidos, 21 ganados, 11 empates, 12 derrotas, 56 goles a favor y 38 en contra. Se enfrentarán a Croacia, Islandia y cerrarán contra Argentina. Seguramente todos mis compatriotas mexicanos se sentirán identificados con esta selección, porque una de las más grandes críticas que han sufrido en sus procesos mundialistas, bueno, en su participación mundialista, mejor dicho, es que han tenido pendiente ese quinto partido. La gente nigeriana, que normalmente, sobre todo las más aficionadas, suele estar en Nigeria, pero muchos fuera del mismo país, en Inglaterra encontramos a muchos y muchos seguidores de la Premier League, pero ellos reclaman por qué esta selección no llega a un quinto partido, por qué tenemos jugadores en los mejores equipos del mundo, siendo algunos de los mejores jugadores de dichos planteles, pero en la selección siempre nos quedamos cortos. Esta es la quinta participación de Nigeria en las últimas 6 ediciones y sabemos que los países africanos, si algo los caracteriza como un común denominador, es el juego físico, el apartado de la velocidad, el apartado de la fuerza. Pero si se fijan, normalmente en todos los videos he mencionado en la parte donde muestro un adelanto, que por cierto, lamentablemente este no es la lista oficial, solo tenemos la lista de 35 al momento de la grabación del video, y hago una previsión basada en los últimos 5 alineaciones que presentó Gernot Rohr. Pero bueno, señoras y señores, esta es la selección más joven de la Rusia 2018. Haga lo que haga, y sobre todo si se lleva a un portero del que hablaremos más adelante, que seguramente los que conocen a Nigeria saben de quién estoy hablando, es la selección más joven en participar en esta edición. 25,2 la media de edad para los dirigidos por Rohr, que en la clasificación a Rusia hay que decir que no les fue nada mal, pasaron hasta caminando, se podría decir, y con este talento prometedor, con los jugadores ya experimentados, el líder, el guía Victor Moses, el gran capitán John Obi Mikel, las esperanzas del pueblo nigeriano son grandes, son sobre todo críticas, como ya les decía, como aquí en México, ese quinto partido pendiente, pero ¿cómo juega Nigeria? ¿Cómo podrían llegar? Hablemos de los jugadores importantes, el estilo del entrenador alemán. Como dije, pasaron prácticamente caminando el grupo de la muerte en la Confederación de África, y su más grande fortaleza está en el ataque. Es ataque potentes, con velocidad, vertiginosos, con Victor Moses siendo uno de los más grandes ofrecimientos en ofensiva. Kelechi Iheanacho, que no tuvo buena temporada, pero con Nigeria suele destacar. Alex Iwobi, el gran talento del Arsenal. Y claro, ya lo decía, John Obi Mikel manejando el medio campo, que si bien ya no es el mismo John Obi Mikel de hace algunos años, uno de los más talentosos del fútbol en África, sigue teniendo ese talento, esa chispa, esa magia que tienen los mediocampistas, que tienen ese talento que, a pesar que pasa el año, añeja muy bien. John Obi Mikel, si bien no es el mismo, es de lo más importante que tiene esta selección, la gran cabeza, el que mueve las piezas. Pero ¿cuál es la debilidad de Nigeria? Si vemos al equipo de arriba hacia abajo, pues se va haciendo progresivamente más débil hasta llegar a la portería. Pero comenzamos ya en el medio campo, donde comenzamos a encontrar las debilidades, sobre todo si Ndidi
termina estando lesionado, uno también de los jóvenes prometedores de este equipo, que tuvo ahí una lesión en el hamstring, siempre se me complica mucho traducirlo al español. Y como ya les decía, Kelechi Iheanacho, después de su fichaje con el Leicester City, no le fue nada bien. Alex Iwobi, si bien ha mejorado y ha tenido más minutos, los tuvo con Arsène Wenger, sufre un cambio de entrenador. En general la temporada del Arsenal fue mala. Si será Moses Simon el que está en el ataque. Llegamos a la defensa, que son algunos de los defensas que sí están en la Premier League, están en alguna de las mejores ligas europeas, pero no son ya de los jugadores más importantes. Tal vez uno de ellos era Kenneth Omeruo, un exjugador del Chelsea que ha pasado un poco desapercibido de ser una de las grandes joyas de Nigeria. Un equipo que se vuelve cada vez más débil en la defensiva y que la portería, no sabemos quién podría ser el portero. Ya les decía que si no está en Didi, seguramente ahí sufren un muy fuerte golpe en sus aspiraciones. Un gran recuperador de balones que podría ser sustituido por Onasi. En la portería ya no está Vincent Enyama, señoras y señores. Podría ser Carl Ikeme del Wolverhampton o podría ser Joseph Usoho. Si es Joseph, creo que bueno, es Usoho del Deportivo La Coruña. Tan solo tiene 19 años y podría salir como titular de la selección de Nigeria, que en los últimos partidos ha sido utilizado como el titular de este equipo. Apostar por un portero de 19 años en un mundial sí que sería bastante arriesgado, pero también nos habla de esa media edad de las que ya les hablaba. Una generación que parece que está construyendo a futuro, que algunos de ellos están acomodando en algunos de los equipos importantes. Kelechi Iheanacho, que se esperaba muchísimo de él, y ya hablaré más adelante de él porque sigo pensando que es una de las grandes piezas. Pero repito, el juego ofensivo, tener el balón vertiginoso, claro, los contraataques es lo más importante, pero un contraataque surge de una buena recuperación, de un error ofensivo del otro rival, que es lo que tiene que buscar esa defensiva, ese medio campo, y va a ser bastante complicado cuando tienes algunos de los mejores manejadores del balón en Argentina, en Croacia y en Islandia. Un juego también muy físico que seguramente este partido será bastante rocoso y no se lo querrán perder. Pero para conocer más de esta selección de uno de los jugadores más importantes, ya les hablaba Victor Moses, ¿por qué no vamos con Pepe el Bosque para que nos hable más de este jugador del Chelsea? En un ataque acompañado por Iheanacho y Victor Moses, Alex Iwobi deberá asumir mayor protagonismo en el conjunto nigeriano. En los partidos que el jugador del Arsenal fue titular, las Águilas no perdieron un solo partido en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Un equipo joven, dinámico y que no tiene la presión de otros tiempos, liderado por un joven que no rebasa los 25 años. Si ya hablamos de un jugador del Chelsea, ¿por qué no hablamos del jugador del Arsenal, Alex Iwobi? Talentoso, joven y uno de los grandes descubrimientos de Arsène Wenger para futuro, para que Unai Emery lo aproveche. Conocido normalmente por ubicarse en el sector de la izquierda, es un jugador polivalente. También lo puedes ubicar detrás delantero o inclusive como delantero. Alex Iwobi, como un buen jugador joven y claro de Nigeria, te aporta velocidad, físico, pero él tiene una gran técnica, gran habilidad, gran regate, y para encontrar en esas descolgadas la velocidad correcta, los espacios correctos, desequilibrar al contrario, desequilibrar a la defensa, eso es lo que más te puede aportar Alex Iwobi, ya sea en asociación del medio campo que ya les hablaba yo, Novi Mikel, encontrando balones largos para este jugador o habilitándolo para que ya él haga ese corte hacia la portería y tengamos uno de los jugadores más importantes para ver en este grupo, al menos hablando en cuestión de juventud, pero no es el único. Pero el otro, el que les voy a hablar, no tuvo tan buena temporada, ya se los decía. Kelechi Iheanacho inició su carrera en el Manchester City disparando todos los cañones después de 26 apariciones en la temporada 2015-2016 y anotando 8 goles y 2 asistencias. Después de que el conjunto Citizen apostó por Gabriel Jesús, Kelechi Iheanacho fue desapareciendo, sobre todo en ese mercado que llegó en enero. Gabriel Jesús sí estuvo lesionado, pero al final lo terminan vendiendo por casi 30 millones de libras esterlinas a Leicester City, y se esperaba que en asociación con Jamie Vardy íbamos a tener una de las duplas más peligrosas de la Premier League, pero al final Craig Shakespeare no le pudo sacar provecho al nigeriano, no se pudo adaptar a lo que buscaba. Al final de cuentas termina perdiéndose un poco, y esa gran promesa que tuvo en el Manchester City sigue ahí. Sigue ahí porque a pesar de que solo es una mala temporada, como hay temporadas muy buenas, también hay temporadas muy malas. Y la velocidad de Kelechi Iheanacho, pero él es un hombre de definición. Tiene un gran físico, tiene gran movimiento dentro del área y sabe olfatear muy bien momentos y oportunidades de gol, que ya lo decía, con talento en el medio campo de Nigeria y con esa velocidad asociado con Kelechi Iheanacho, que no es un tronco, no es un mastodonte, sino es más bien como una bala que sabe definir muy bien. Pues es como el hombre indicado, ya sea utilizado en el sector de la derecha, detrás del delantero, o como que él sea el punta. Y por último les quiero hablar de Moses Simon, que comparte algunas de las características ya mencionadas con Alex Iwobi, solo que él no juega en la Premier League, a pesar de que ya está fuertemente vinculado, y específicamente con el Newcastle de Rafa Benítez. Él ha dicho en el pasado que quiere jugar en la Premier League, que hasta él estaría dispuesto a jugar en la segunda división inglesa, que mira, no es como demeritada la segunda división inglesa, ni mucho menos. Si fuera un jugador
como Moses Simón también diría, ¿sabes qué? Quiero ir a la Premier League, quiero codearme con los mejores jugadores en el planeta. Y cuántos jugadores han crecido de la segunda división y tenemos historias maravillosas. Moses Simón también un jugador que les pido que tengan en cuenta, como ya les he mencionado a los anteriores, el portero Usojo. Sería muy lindo que lo pongan teniendo 19 años ya, apostar por él. Lo veo bastante complicado, aún así yo creo que en la portería suele ser, y más en un mundial, hay que apostar un poco más por el que está más experimentado. Y solo que Usojo fuera un portero sensacional para Nigeria, que fuera un muro, más considerando que tu línea defensiva no te va a ayudar mucho para evitar esos problemas y que te abra esos huecos que normalmente pues te tendrás que enfrentar a Lionel Messi. Recuerden que Nigeria ya le ganó a Argentina en un amistoso previo a Rusia 2018 y después se enteraron que se iban a volver a enfrentar con Argentina, un rival al que ya conocen en 4 Copas del Mundo. No le han ganado en ninguna ocasión, pero ayer hablamos de Argentina, bueno, antier hablamos de Argentina. ¿Qué piensan los argentinos de esta selección nigeriana? ¿Qué piensan los croatas que me siguen en Casa Deportes, o los islandeses, o si no son de Croacia o de Islandia y apoyan estas selecciones o solo apoyan el fútbol como un servidor? ¿Qué opinan de la selección de Nigeria? Los leo en la sección de comentarios. Muy importante que compartan el video dándole RT en Twitter, comentando: Carlos, yo opino que este jugador también hay que considerarlo. Yo opino que sí, que Lechi Iheanacho se levanta en este mundial y en el Leicester City remonta la temporada. Moses Simón termina en el Newcastle de Rafa Benítez. Es lo que quiero leer y quiero que también me sigan en mis redes sociales para que estén enterados de toda la actividad del canal y que habrá un gran seguimiento de Rusia 2018. Nos vemos esta semana. Ya comenzamos con selecciones como Brasil, como Costa Rica. Pura vida. Señoras y señores, no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos.